Ahí lo ves. Colombia versus Panamá. Hola YouKnower, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. En los cuartos de final de la Copa América, el destino nos ha vuelto a enfrentar. Colombia contra Panamá en Copa América, histórico. Hay que revisar un poquito la historia de cómo le ha ido a Panamá. Aunque no lo creas, no le ha ido tan mal, contra Colombia. Es un fútbol bastante vistoso. Muchos panameños han jugado en Colombia. Es cierto que Colombia viene jugando muy bien. Un James Rodríguez fenomenal. Aunque tú no lo creas, yo hubiera preferido, sé que me van a decir, sí, porque ahora quedó así. No, que yo hubiera preferido a Brasil. Brasil se queda sin Vinicius para el próximo partido contra Uruguay. Estaban ganándolo 1-0 y nos iba a tocar enfrentarnos a Brasil. Una Brasil sin Vinicius. Y como viene jugando Brasil, por favor, Costa Rica le empató 0-0. Creo que nosotros podemos hacer algo más y sería algo aún más mediático y más histórico ganarle en cuartos de final a Brasil. Ahora nos va a tocar ganarle a Colombia. Eso es lo que yo pienso, porque a pesar de que siento que Colombia tiene muchas más herramientas que la Brasil, esta Brasil. Sé que suena loco, sé que suena descabellado, sacado de los cabellos, que te suena como que estoy siendo muy pasionista por mi país. Los que me conocen y han visto el plomo que yo le he dado, sobre todo a Fajardo, el botagol, que ahora está metiendo 2 goles. No te creas que no es un botagol, sigue botando goles, eso sí, no se le quita. Vamos a ver si Panamá, porque te digo que es un juego salsa porque son estilos de juego muy similares. Ahora como está jugando Panamá de Tomás Christiansen versus Colombia, muy similares. Vas a decir que sí, vas a decir que no, tú tendrás tu opinión. Para mí hay grandes posibilidades de soñar en grande contra Colombia. Históricamente Colombia tampoco es que tiene mucho título, Colombia siempre protagonista, muchos mundiales, pocas Copas América, ningún mundial y pocas, creo, realmente. Vamos a verificar rapidito aquí, ya te digo, te pregunto yo rápidamente, aquí está el resultado. Vamos a entrar en detalle del partido aquí a continuación, no te lo vas a perder, vamos a verlo todo, pero vamos a entrar todos los campeones de la Copa América. Vamos a ver, una simple búsqueda, ¿verdad? En Wikipedia, no Wikileaks. Saludos a Julian Assange, donde quiera que te encuentres. Vamos a ver los títulos. O sea, yo lo que quiero venir a ver acá son el anexo de los títulos. Todos los títulos, ajá. Acá por aquí, no, yo no quiero ver así, yo quiero ver títulos. Colombia tiene un título de Copa América en el Mundial del 2001, mismo Mundial que Argentina no fue, porque decía que era muy peligroso jugar allá, y en ese Mundial jugó Honduras como invitado suplantando a Argentina. Acuérdense, googleen, búsquenlo. Colombia, un solo título, un solo subcampeonato en el 75, imagínate esa Colombia. 5 veces tercer puesto, 4 veces cuarto puesto. Colombia no existe en Copas Américas. No te metan cuento tampoco Panamá. Si hablamos de historia, Colombia no existe en Copas Américas. 15 para Argentina, 15 para Uruguay, 9 para Brasil, 2 para Paraguay. Impensable con la Paraguay que estamos viendo hoy en día, que hasta Costa Rica le ganó. Impensable, ¿verdad? Pero sí, Paraguay tiene 2 títulos. Chile tiene 2 títulos. Perú tiene 2 títulos. 1939 y 1975. Dios, muchos, incluyéndome a mí, no habíamos nacido. Colombia, un título 2001. Bolivia, un título en el 63. Y bueno, aquí ya estamos viendo a México, Honduras, Estados Unidos. Van a tener que poner a Panamá. Ah, ok, Panamá, Honduras quedó de tercer lugar en esa Copa América, por eso lo ponen en la línea, ¿no? En el palmarés. Ecuador
Estados Unidos tiene 2 cuartos lugares. Honduras ha sido mejor. Y México ha sido el mejor de la CONCACAF con 2 subcampeonatos. Una en el 93, que la ganó Argentina del batigol, y la final del 2001 que la ganó Colombia. Menos mal, dirán los sudamericanos, porque si no, México toda la vida estuviera diciendo todos los días hasta hoy que en el 2001 ganaron una Copa América, que son muy grandes porque ganaron una Copa. Imagínate la boca de los mexicanos. ¿Quién les aguanta? Bueno, Colombia salvó la patria en Colombia, porque se fue la Copa América de Colombia en el 2001 y quedaron campeones. Bolivia un título en el 63, un subtítulo en el 97, creo que esa la ganó Brasil, si no me equivoco, ya te confirmo. 97, no fue 97, título, sí, correcto. La 97 de Ronaldo estaba ahí. ¿Ves? Edmundo, el animal, etcétera, etcétera, etcétera. Historia. Venezuela nada, un solo cuarto lugar en el año 2011. Venezuela está fuerte para esta vuelta. Aquí podemos ver definitivamente, ¿verdad? Los 2 títulos de Chile 2015-2016 contra Argentina. ¡Qué locura! Definitivamente el más grande es Argentina porque ha estado en más finales. Es 15-15, pero 14 subcampeonatos creo que dicen mucho más por sobre los 6 subcampeonatos de Uruguay. Y qué decir de los 12 subcampeonatos de Brasil, que ha sido la dama de honor de muchos campeones a lo largo de la historia. Solo 9 títulos para Brasil, 15 y 15 para Argentina y Uruguay. Y bueno, ¿dónde está Colombia? O sea, históricamente Colombia no existe. No existe Colombia. ¿Quién dijo miedo? Primero creérsela. Cero miedo, cero complejo, ¿verdad? Colombia no es más que Panamá, ni Panamá es más que Colombia, es un juego parejo. Creo que podemos hacer historia para Panamá, porque Panamá nunca ha llegado a instancias como las que estamos ahora. Panamá está en cuartos y podría quedar en semifinales de ganarle a Colombia en buena hora. Creo que sí lo podemos lograr. Creo que podemos dar el batacazo. Creo que Panamá está afilada. Creo que los muchachos están entrenando. Creo que lo podemos lograr. No estoy hablando paja. Hay fundamentos. He visto el funcionamiento del equipo de Christensen. Lo están haciendo bastante bien. Y aquí estamos viendo las estadísticas. Rafinha, ¿verdad? Aquí estamos viendo a Rafinha al minuto 12 bien temprano. Y al 45+2 Daniel Muñoz con pase de Córdoba para el empate, que al final sería luego un gol anulado. Un gol anulado al 19 y al minuto 8 un palo ahí de un poste de James Rodríguez. Ocasiones. Vinicius Junior, amarilla, como ya lo mencioné, se queda sin poder enfrentarse a Uruguay el sábado después que Panamá juegue contra Colombia. Esto es lo que hay. Esto es lo que pasa. Esto es lo que te puedo decir. Brasil contra Colombia. Creo que podemos hacer historia. Creo que lo podemos lograr. Creo que sin exagerar, sin exagerar, creo que Panamá puede hacer historia. Este es el duelo. James, Fajardo, nos hace falta a Carrasquilla, pero los pelados si van bien enfocaditos, con humildad, bien ahí, podemos meterle a Colombia. Esto va a ser una fiesta aquí en Panamá, porque en Panamá hay una inmensa cantidad de colombianos y colombianas. Y hasta Gustavo Petro se pone a pasear por acá. En Panamá, le gusta Panamá salir a pasear con chicas o chiques o chicuas, no sabemos cómo podemos mencionar eso, pero sí, hasta el presidente de Colombia le gusta estar por aquí por Panamá, imagínate, le gusta. Y este es el partido que tendremos nosotros que reaccionar. Transmisión exclusiva, Panamá contra Colombia, 1-1 final, resultado que pone a Brasil contra Uruguay y a Colombia contra Panamá. Vamos a ver cómo nos va. Yo estoy seguro que sí se puede. Vamos con todo y nos las vamos a rifar. Ya están todas las llaves listas prácticamente. Argentina versus Ecuador, Venezuela contra Canadá, Colombia contra Panamá, Uruguay contra Brasil. Prácticamente estas son las llaves
¿Qué te parece? Estos son los cuartos de final. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? El Guajiro ahí lo están poniendo, Luis Díaz contra José Fajardo. Uruguay-Brasil, el partido más... de verdad que es un duelo triste porque uno de los dos se va a quedar. El de los 9 títulos o el de los 15 títulos. Uno de los dos se queda. Va a ser un duelo a muerte, un partido de eliminatoria, un partido durísimo. Como allá en Montevideo, como allá en el Río, en el Maracaná, una cosa así. En el Nacional de Montevideo o si no en el... perdón, disculpen, el Estadio Centenario. ¿Sí? En el Centenario de Uruguay de Montevideo o el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Maracaná es un pajarito, un ave para los que no saben. Búsquelo, google. Ahí está. Argentina versus Ecuador. Se repite un partido histórico de eliminatorias en la cual Argentina estuvo a punto de no clasificar a ese mundial del 2000 de Rusia, sí, de 2018, que le fue muy mala a Argentina en esa goleada que le mete Croacia y esa lluvia de goles también que le mete Francia. Pero la vida da vueltas y Messi es el campeón del mundo 4 años después. Argentina es el gran candidato a ser campeón, pero Uruguay también. Así es que imagínate, no, y no me dejes a Colombia y siempre la candidata Brasil. Ahora la Vinotinto metiendo miedo, le tocaría enfrentarse a Argentina de ganarle a Canadá. Tremendas llaves, partidos intensos. Por ahí los mejores partidos serían, para los expertos, Uruguay-Brasil. Y en calidad y parejo, en papel, Venezuela-Canadá. Vamos, un juego rapidísimo. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá que Panamá le vaya bien contra Colombia y podamos clasificar a las semifinales. You know, pra.